Ver a mi madre llorar a los pies de un ladrón fue el mejor espectáculo de mi vida. Finalmente, la basura estaba siendo sacada y yo era la única con el boleto VIP para reír en la primera fila. Siempre me pregunté si la sangre era realmente más espesa que el agua o si era simplemente más fácil de manchar. En aquella sala de estar sofocante en Guadalajara, con el olor a incienso barato y el sonido constante del radio de pilas de mi madre, la respuesta parecía obvia. Mi madre, Doña Esperanza, un nombre que, honestamente, era la mayor ironía de nuestro árbol genealógico, miraba a mi hermano, Mateo, como si acabara de bajar del monte Sinaí con tablas de oro, mientras yo era solo la sombra que limpiaba el suelo por donde él pisaba. Sentía el gusto amargo del café frío en mi boca, un reflejo perfecto de mi vida en esa casa. Mateo era el oro de la familia, el hijo prodigio que, a ojos de ella, no cometía errores, incluso cuando las cuentas no cuadraban y el dinero del alquiler desaparecía misteriosamente del frasco de cerámica en la cocina. Yo observaba su sonrisa cínica, ese movimiento sutil de labios que decía gané de nuevo, y mi estómago daba vueltas. Era un artista, pero no del tipo que pintaba lienzos. Él pintaba mentiras tan coloridas que mi madre, en su ceguera voluntaria, las aceptaba como verdades absolutas. Yo, Rose, era la villana por sugerir que el dinero no criaba piernas y huía. El sarcasmo era la única armadura que me quedaba. Cada vez que ella me reprendía por cuestionar la integridad de su preciado niño, sentía una risa ácida subiendo por mi garganta, una risa que guardaba para el día en que su castillo de naipes finalmente se derrumbara bajo el peso de su propia podredumbre. El sol de Monterrey golpeaba las ventanas, pero dentro de esa casa, el clima era siempre de una tormenta inminente. Recuerdo vívidamente la tarde en que todo empezó a desmoronarse, aunque nadie lo sabía aún. Mateo llegó a casa con un reloj de oro que brillaba tanto que casi cegaba. Mi madre lloró de emoción, creyendo la historia barata de que había recibido un bono por desempeño extraordinario en la empresa de logística donde trabajaba. ¿Desempeño extraordinario? El único talento de Mateo era convencer a las personas de que era útil mientras planeaba cómo aprovecharse de ellas. Miré ese reloj y vi el reflejo de mi propia frustración. Yo trabajaba 2 turnos, mis manos estaban ásperas de tanto manejar archivos y café, y no recibía ni siquiera un gracias. Al contrario, si llegaba 10 minutos tarde, me recibían con un sermón sobre cómo debería ser más enfocada y dedicada como mi hermano. La injusticia tenía un olor específico. Era una mezcla de sudor, polvo y el perfume caro que Mateo usaba, comprado, sin duda, con el dinero de otra persona. Sentía cada nervio de mi cuerpo vibrar con las ganas de gritar la verdad, pero sabía que la verdad era una moneda sin valor en esa casa. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que ni siquiera la negación patológica de Doña Esperanza pudiera ignorar. Y así, empecé a observar, a anotar cada discrepancia, cada salida nocturna apresurada, cada regalo sin factura. La tensión entre nosotros era como un hilo de nylon estirado al máximo, invisible pero capaz de cortar hasta el hueso. Mateo sabía que yo lo estaba vigilando. Me lanzaba miradas por encima del plato de tortillas, ojos oscuros y llenos de un escarnio silencioso, como si me desafiara a probar cualquier cosa. Pobrecita de Rose, parecía decir sin mover los labios, siempre tan amarga, siempre tan envidiosa. Y mi madre hacía eco de ese sentimiento, susurrando oraciones para que mi corazón se abriera a la alegría del éxito de mi hermano. Éxito. Qué palabra tan graciosa para describir un rastro de pequeños hurtos y manipulaciones. Me sentía una extranjera en mi propio linaje, una detective infiltrada en una secta de adoración a un falso ídolo. El peso de mi silencio era una carga física, una presión constante en el pecho que solo se aliviaba cuando imaginaba el momento de la revelación. No quería solo que lo atraparan, quería estar allí para ver la expresión de desesperación en su rostro y, más importante, el colapso de la ilusión de mi madre. Sí, era rencorosa. Sí, estaba alimentando un monstruo de resentimiento, pero ellos lo habían criado con años de negligencia y favoritismo descarado. Cada vez que ella servía la mejor parte de la carne para él, cada vez que ella me pedía lavar sus camisas porque él estaba agotado de tanto trabajar, una nueva capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Las peleas empezaron a ser más frecuentes y más violentas verbalmente. Ya no eran solo indirectas, eran explosiones de furia contenida. Una noche,
Cuando confronté a Mateo sobre la desaparición de un anillo de familia que perteneció a nuestra abuela, la escena fue digna del teatro más dramático. Fingió una ofensa tan profunda que llegó a escenificar un desmayo moral, mientras mi madre me expulsaba de la cocina a gritos, llamándome cobra venenosa e hija ingrata. Salí al patio, el aire frío de la noche golpeando mi rostro, y juré a las estrellas que esa sería la última vez que lloraría por culpa de ellos. De ahí en adelante, mis lágrimas serían reemplazadas por una estrategia fría. Ya no sería la hermana envidiosa, sería la testigo silenciosa de la caída. Observaba cómo Mateo se volvía más descuidado, su arrogancia volviéndolo ciego ante sus propios errores. Empezó a traer a casa objetos cada vez más caros, alegando inversiones que nadie podía explicar. Y mi madre, en su locura santa, empezó a planear una fiesta para celebrar la prosperidad de la familia. Me reí sola en mi habitación, un sonido seco y sin vida. Prosperidad construida sobre arenas movedizas. Sabía que el abismo estaba justo ahí, y yo no le daría la mano a ninguno de ellos cuando empezaran a caer. La vuelta de tuerca se estaba cocinando a fuego lento, y el aroma de la venganza empezaba a ser irresistible. A cada día que pasaba, el teatro de Mateo se volvía más elaborado y la ceguera de Doña Esperanza más irritante. Empezó a actuar como si fuéramos la realeza de un barrio pobre, desdeñando a los vecinos y exaltando los supuestos logros de su niña. Yo solo observaba, archivando cada mentira, cada contradicción. Me ponía a pensar que estaba viendo un accidente de tren en cámara lenta. Sabes que el impacto es inevitable, pero no puedes apartar la vista. Y en el fondo, no quería apartar la vista. Quería ver cada detalle de la destrucción. Mi mente trabajaba sin parar, anticipando el caos, saboreando anticipadamente el momento en que su máscara de perfección fuera arrancada, revelando el rostro feo de la avaricia. El sarcasmo se convirtió en mi lengua materna. Cada palabra que decía estaba cargada de un doble sentido que ellos eran demasiado ignorantes para notar. Cuando Mateo decía que iba a una reunión de negocios, yo respondía, espero que los negocios sean tan lucrativos como los últimos, hermanito. El crimen, quiero decir, el esfuerzo, realmente vale la pena, ¿no? Él entrecerraba los ojos, pero el brillo del oro en su muñeca lo dejaba demasiado confiado para preocuparse por una solterona amarga como yo. No sabía lo que le esperaba. El escenario estaba siendo montado, las luces estaban siendo posicionadas y yo, Rose, estaba a punto de dar la señal para el inicio del fin. Prefiero ver a un hijo muerto antes que a un hijo criminal, solía decir mi madre mientras se persignaba frente a su altar de santos empolvados, sin darse cuenta de que el criminal ya dormía bajo su propio techo, cenaba en su mesa y recibía sus bendiciones más profundas cada noche. Qué ironía tan deliciosa ver cómo la vida se encarga de escupirte las palabras en la cara. La mañana en que el mundo de cristal de Doña Esperanza estalló, el sol brillaba con una insolencia casi poética. Yo estaba en la cocina, apretando una taza de café barato que sabía a derrota y resignación, observando cómo mi madre planchaba las camisas de seda de Mateo con una devoción que rayaba en lo patológico. Cada pliegue debía ser perfecto, cada botón debía brillar, él era su rey, y ella era la sierva que alimentaba su ego con cada movimiento de la plancha. Rose, deja de mirar el vacío con esa cara de vinagre y ayúdame con el cuello de esta camisa, me ordenó sin mirarme, con ese tono de superioridad que siempre usaba conmigo. Yo no respondí. Simplemente tomé un sorbo de café y disfruté del silencio previo al trueno. Sabía que los lobos estaban cerca. Los rumores en el barrio sobre los negocios de Mateo habían dejado de ser susurros para convertirse en gritos, y yo misma me había encargado de dejar algunas pistas anónimas donde los ojos adecuados pudieran verlas. No me sentía culpable. Me sentía arquitecta. El sonido de los golpes en la puerta no fue un simple llamado. Fue un estruendo que sacudió los cimientos de nuestra hipocresía familiar. No eran golpes de un vecino pidiendo azúcar, eran golpes secos, metálicos, la autoridad reclamando su deuda. Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi madre, dejando una máscara de cal pálida. Mateo, que acababa de entrar a la cocina ajustándose su reloj de oro, se quedó petrificado, con la mano suspendida en el aire como si intentara atrapar el tiempo que se le escapaba. «Abran la puerta. Policía Federal». El grito resonó por todo el pasillo, y en ese momento, el aire en la casa se volvió denso, casi sólido. Mi madre, en su delirio protector, corrió hacia la puerta gritando que debía ser un error,
que su hijo era un santo, un trabajador, un ejemplo para la comunidad. Yo me quedé donde estaba. Apoyada contra el mostrador, crucé las piernas y sentí una oleada de euforia que casi me hace reír. Ver a Mateo sudar frío, ver cómo sus ojos saltaban de un lado a otro buscando una salida que no existía, fue mejor que cualquier bono de Navidad que hubiera recibido en mi vida. Él intentó correr hacia la parte trasera, pero yo, con una elegancia que no sabía que poseía, bloqueé el paso al pasillo con una silla, fingiendo torpeza. Vaya, hermanito, ¿qué prisa tienes? ¿Acaso olvidaste algo importante? Le susurré con una sonrisa que era puro veneno. Cuando la puerta finalmente cedió, el caos se apoderó de la sala. Hombres uniformados, gritos, el sonido de botas pesadas sobre el piso que yo misma había encerado el día anterior. Mi madre era un torbellino de histeria, tirando de los uniformes de los oficiales, implorando, chillando que estaban cometiendo una injusticia histórica. Mi hijo no. Él es un hombre de bien. Busquen en otra parte, aquí solo vive gente honrada, gritaba con la voz quebrada. Pero los oficiales no estaban allí para escuchar sermones de madre sacrificada. Tenían una orden de registro y una lista de cargos que harían palidecer a cualquier villano de telenovela: robo con violencia, malversación, posesión de bienes robados. Vi cómo esposaban a Mateo contra la pared, su rostro aplastado contra una foto familiar donde todos sonreíamos años atrás. Fue glorioso. Cada centímetro de su humillación era un bálsamo para mis años de ostracismo. Doña Esperanza cayó de rodillas, sollozando, buscando mis ojos en busca de consuelo, de apoyo, de una mentira compartida que la ayudara a soportar la realidad. Pero yo no le di nada. Me mantuve erguida, con la taza de café aún en la mano, observando la escena con la frialdad de un espectador en una obra que ya se sabe de memoria. Rose, haz algo. Diles que es un error. Habla con ellos. Me suplicó con las manos extendidas, manchadas de la ceniza de su propio altar caído. ¿Hacer qué, madre? Mentir bajo juramento. Mi voz salió clara, cortante, sin un ápice de la compasión que ella esperaba. Tú siempre dijiste que Mateo llegaría lejos. Bueno, parece que ha llegado exactamente a donde sus pasos lo llevaban. La miré con un desdén tan profundo que vi cómo se encogía. En ese momento, yo no era la hija sumisa. Era el juez que dictaba sentencia tras décadas de juicio silencioso. Los oficiales empezaron a sacar cajas del cuarto de Mateo, laptops que no eran suyas, fajos de billetes escondidos en cajas de zapatos, joyas que mi madre había jurado que eran regalos de sus jefes agradecidos. Cada objeto que salía era una bofetada a la fe ciega de Esperanza. Ella miraba los objetos con horror, negando con la cabeza, mientras Mateo, ya sin rastro de su arrogancia, lloriqueaba como el niño cobarde que siempre fue en el fondo. Rose, por favor, el abogado. Usa tus ahorros, saca a tu hermano de aquí, gritó ella, intentando agarrar mi falda. Yo me aparté con asco, como si fuera un bicho rastrero. ¿Mis ahorros? ¿El dinero que gané trabajando turnos dobles mientras tú le servías la cena en bandeja de plata a este delincuente? Prefiero quemar cada billete antes que gastar un centavo en limpiar su suciedad, respondí, y el eco de mis palabras pareció silenciar incluso los gritos de los policías. El drama se trasladó a la calle, con los vecinos asomándose por las ventanas, disfrutando del espectáculo que yo misma había ayudado a montar. Mateo era escoltado hacia la patrulla, cabizbajo, despojado de su armadura de oro y arrogancia. Mi madre corría detrás de él, tropezando con sus propios pies, clamando al cielo por una piedad que no se había ganado. Yo salí al porche, crucé los brazos y respiré el aire fresco de la mañana. Se sentía diferente, olía a libertad, a un ajuste de cuentas que había tardado demasiado en llegar. Por primera vez en mi vida, el peso de la injusticia no estaba sobre mis hombros, sino sobre los de aquellos que me habían hecho sentir insignificante. «Eres una desalmada», me gritó una vecina aliada de mi madre mientras pasaba. Yo solo le dediqué un guiño y una sonrisa cínica. Si ser desalmada significaba negarse a ser el felpudo de un ladrón, entonces aceptaba el título con orgullo. La escena de mi madre colgada de la puerta de la patrulla, mientras el auto se alejaba, quedará grabada en mi mente como mi mayor victoria cinematográfica. No hubo música triste en mi cabeza, solo el ritmo constante de mi propio corazón, celebrando que el trono de Mateo se había convertido en una celda de 4x4. Cuando mi madre regresó a la casa, arrastrando los pies,
con el cabello desordenado y los ojos hinchados de tanto llorar. Esperaba encontrar a la Rose de siempre, la que le prepararía un té y le diría que todo estaría bien. Pero se encontró con un muro de indiferencia. Me encontró empacando mis cosas. Rose, hija, no puedes dejarme ahora. Tenemos que ver cómo salvarlo. Tú eres inteligente, tú sabes cómo se mueven estas cosas, dijo con una voz que era un hilo de desesperación. Yo ni siquiera dejé de doblar mi ropa. No hay nada que salvar, Esperanza. El hijo que tú creaste es un criminal. El hijo que tú amaste por encima de todo es el que te ha dejado en la ruina y en la vergüenza. Y yo soy la hija que nunca viste, así que no esperes que ahora me quede a recoger los pedazos de tu desastre. Cada palabra que salía de mi boca era como un dardo impregnado de un veneno que se había destilado durante años de favoritismos. Ella se sentó en el sofá viejo, rodeada de las cajas que los policías habían dejado tiradas, y por primera vez, vi que se daba cuenta de la magnitud de su pérdida. No solo había perdido a su hijo favorito, había perdido la autoridad moral sobre la única persona que realmente la cuidaba. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que ninguna oración a sus santos podría llenar. El diálogo interno que rugía en mi cabeza era una mezcla de desprecio y una oscura satisfacción. Me recordaba a todas las veces que me pidieron que me callara para no arruinar la carrera de Mateo, a todas las veces que tuve que ocultar mis propios logros para no opacar su brillo artificial. Mírate ahora, Rose, me decía a mí misma mientras cerraba mi maleta. Eres la reina de estas cenizas. La casa, que una vez fue una prisión de expectativas no cumplidas, ahora era solo un edificio vacío lleno de recuerdos amargos. Miré a mi madre una última vez. Estaba allí, pequeña, patética, aferrada a un rosario como si fuera un salvavidas en un océano de mierda. Y lo más increíble fue que no sentí ni una pizca de lástima. Sentí una náusea profunda por haber compartido sangre con gente tan mediocre. Mi madre empezó a murmurar sobre lo que diría la gente en la iglesia, sobre cómo Mateo seguramente fue engañado por malas influencias. Su capacidad para autoengañarse era casi admirable, un superpoder de la negación que la mantendría cuerda mientras su mundo se pudría. Yo, en cambio, prefería la cruda y hermosa verdad. Mi hermano era un parásito y ella había sido su anfitriona voluntaria. Caminé hacia la puerta con mis maletas, el sonido de las ruedas contra el piso resonando como disparos en el silencio de la casa. Mi madre no se levantó. Ni siquiera me pidió que me quedara de nuevo. Sabía que la Rose que ella conocía había muerto o, más bien, nunca había existido. Al llegar al umbral, me detuve y miré por encima del hombro. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, las mismas partículas que habían presenciado años de humillaciones. Por cierto, madre, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, no te molestes en llamarme para las visitas en la cárcel. Tengo planes mucho más interesantes para mi vida que ir a ver a un ladrón detrás de un vidrio. Y si necesitas dinero para el abogado, vende el reloj de oro que te regaló. Oh, espera, la policía se lo llevó porque era robado. ¡Qué lástima! Cerré la puerta detrás de mí sin esperar respuesta, sintiendo como el aire exterior me lavaba la piel. La verdadera historia no estaba terminando, estaba empezando, y yo iba a ser la única protagonista que no terminaría en harapos. El camino por delante era incierto, pero al menos era mío, libre del hedor de la traición y del peso de una familia que solo sabía amar a sus monstruos. Mientras caminaba por la calle, sintiendo las miradas de los vecinos, mi mente ya estaba planeando el siguiente paso. Había ahorrado lo suficiente en secreto para desaparecer, para empezar de nuevo en una ciudad donde nadie supiera quién era Rose o quién era el delincuente de su hermano. La sensación de poder era embriagadora. Durante años, fui la espectadora pasiva de mi propia desgracia, la actriz secundaria en el drama de Mateo. Pero hoy, el guión había cambiado. Yo era la directora, la guionista y la única que se llevaría los aplausos al final. Cada paso que daba lejos de esa casa era una declaración de independencia. No me importaba si me llamaban egoísta, si me llamaban fría o si decían que era una mala hija. Esas eran etiquetas inventadas por personas que necesitaban que otros se sacrificaran por sus pecados. Yo ya no jugaba a eso. El sol de la tarde calentaba mi espalda, y por primera vez en mi vida, no sentía frío por dentro. La sombra de Mateo ya no me alcanzaba, y los sollozos de mi madre eran solo un eco distante que se perdía en el ruido del tráfico.
La justicia divina es lenta, dicen, pero la justicia de Rose había sido rápida, precisa y absolutamente deliciosa. Me instalé en la Ciudad de México con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor. No quería solo huir, quería florecer sobre el abono del fracaso de mi familia. Mientras mi madre seguramente se desgarraba las vestiduras y gastaba sus últimas monedas en velas para santos sordos, yo utilizaba cada gramo de mi inteligencia, esa que ella siempre despreció, para escalar. Conseguí un empleo en una firma de relaciones públicas de alto nivel. ¿Quién mejor que yo para gestionar crisis ajenas, cuando había sobrevivido a la mayor crisis moral de mi propia sangre? Mi sarcasmo, antes un arma de defensa, se convirtió en una herramienta de seducción profesional. La gente pagaba por mi frialdad, por mi capacidad de mirar el desastre sin parpadear. En pocos meses, mi cuenta bancaria empezó a reflejar mi valor real, no las migajas que Mateo me dejaba en Guadalajara. Cada vez que compraba una prenda de seda o pagaba una cena en un restaurante donde el vino costaba más que el alquiler de nuestra antigua casa, sentía un orgasmo de justicia. No era solo dinero, era la prueba tangible de que la hija amargada era, en realidad, la única con la capacidad de conquistar el mundo. Pero el pasado tiene una forma muy sucia de intentar salpicarte, incluso cuando usas tacones de diseñador. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde mi oficina con una copa de vino en la mano, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Sabía que era ella. El instinto no falla cuando se trata de parásitos. Rose, por favor, no cuelgues. La voz de mi madre sonaba como si hubiera estado tragando cristales. Estaba quebrada, vieja, vencida. Me contó, entre sollozos hipócritas, que Mateo había sido trasladado a una prisión de alta seguridad porque se descubrió que era parte de una red mucho más grande de lo que pensábamos. Mi hermano no era solo un ratero de barrio, era un peón en un juego de ajedrez muy peligroso. Le han dado 20 años, Rose. 20 años. Su juventud se va a pudrir tras las rejas, gritaba ella, esperando que yo soltara una lágrima o que mi corazón de hielo se derritiera. Me mantuve en silencio, saboreando el vino, dejando que el vacío en la línea la desesperara más. Cuando finalmente hablé, mi voz era tan tersa como el terciopelo y tan afilada como un bisturí. ¿Solo 20? ¡Qué suerte tiene! Yo pasé 25 años en la prisión de tu favoritismo y nadie pidió clemencia por mí. La conversación fue un despliegue de mi nueva identidad. Ella intentó usar la carta de la religión, esa vieja confiable de las madres que no tienen argumentos. Me dijo que Dios me castigaría por mi soberbia, que la sangre llamaba a la sangre. Yo me reí. Fue una risa genuina, sonora, que rebotó en los cristales de mi oficina de lujo. Madre, si la sangre llamara a la sangre, Mateo estaría aquí conmigo celebrando su libertad. Pero la sangre de Mateo solo llamó a la policía. Y en cuanto a Dios, creo que él está demasiado ocupado escuchando tus oraciones inútiles como para fijarse en mi éxito. Ella me pidió dinero, por supuesto. Necesitaba para el comisariato de Mateo, para que no lo golpearan en la cárcel, para que tuviera jabón y comida decente. Me describió las condiciones inhumanas de la prisión con un detalle morboso, esperando despertar en mí una fibra de piedad. Pero lo único que despertó en mí fue una curiosidad clínica. Me imaginé a Mateo, el hombre del reloj de oro y el perfume caro, compartiendo una celda húmeda con criminales de verdad. Me imaginé su miedo, su humillación, y sentí una paz profunda. Dile que use su carisma para convencer a los guardias, así como nos convenció a todos de que era un santo, respondí antes de colgar y bloquear el número. Esa noche no pude dormir, pero no por culpa. Era la adrenalina. Decidí que no era suficiente con saber que estaban mal, quería verlo. Quería que mi presencia fuera el recordatorio final de lo que perdieron por apostar al caballo equivocado. Un par de semanas después, manejé mi auto nuevo hasta Guadalajara. El barrio se veía más pequeño, más gris, como si la partida de mi odio le hubiera quitado el poco color que tenía. Me estacioné frente a la casa, pero no bajé de inmediato. Observé a mi madre salir a barrer la banqueta. Llevaba el mismo vestido raído de hace 3 años. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cargara con el peso de la sentencia de su hijo sobre sus hombros encorvados. Me puse mis gafas de sol más caras, ajusté mi labial rojo pasión y bajé del auto. El sonido de mis tacones sobre el pavimento desigual era como una declaración de guerra. Ella se detuvo,
Me miró y por un segundo no me reconoció. Yo no era la Rose de delantal y manos ásperas. Yo era una visión de poder y desdén. «Rose», susurró, soltando la escoba. Sus ojos se llenaron de una esperanza patética que me dio náuseas. Se acercó a mí, intentando abrazarme, pero yo extendí el brazo con una rigidez que la detuvo en seco. «He venido a recoger el resto de mis cosas, Esperanza». «No te confundas», dije, usando su nombre de pila como si fuera un insulto. Entré en la casa y el olor a encierro y a derrota me golpeó la cara. Nada había cambiado, excepto que ahora el altar de los santos estaba cubierto de fotos de Mateo, velas encendidas y notas de oración. Era un santuario al fracaso. Me paseé por la sala, tocando los muebles viejos con la punta de los dedos, sintiendo un desprecio casi físico por cada objeto que alguna vez me hizo sentir inferior. Ella me seguía como un perro apaleado, hablando sin parar sobre cómo la gente del barrio les había dado la espalda, sobre cómo la justicia era injusta con los pobres. Yo la dejé hablar. Quería que agotara su repertorio de quejas antes de darle el golpe de gracia. «Mira esto, Rose», dijo ella, mostrándome una carta que Mateo le había enviado desde la cárcel. La letra era temblorosa, llena de promesas de cambio y súplicas de perdón. «Él se arrepiente, hija. Él dice que si tuviera una oportunidad más, haría las cosas bien. Solo necesitamos un buen abogado para la apelación. Si tú vendieras ese auto, o si pidieras un préstamo en tu trabajo». La audacia de esta mujer era infinita. No solo no se disculpaba por haberme tratado como basura durante décadas, sino que ahora pretendía que yo financiara el rescate de su ídolo caído. Me acerqué a ella, tomé la carta de sus manos y, sin dejar de mirarla a los ojos, la rompí en pedazos minúsculos que dejé caer sobre el altar de los santos. Mateo no quiere una oportunidad para hacer las cosas bien, quiere una oportunidad para no ser descubierto de nuevo. Y tú no quieres a tu hijo, quieres a tu cómplice. Se acabó, madre. No hay apelación, no hay dinero y no hay hija. Viniste por lana y saliste trasquilada. El estallido de furia de mi madre fue digno de una villana de televisión. Me llamó egoísta, me maldijo, dijo que el dinero me había podrido el alma. Yo la escuché con una sonrisa ladeada, disfrutando de cada insulto porque sabía que venían desde la impotencia absoluta. «Prefiero morir de hambre antes que aceptar un centavo de una hija que desprecia a su propia sangre», gritó, con la cara roja y las venas del cuello a punto de estallar. «Excelente decisión», respondí con calma, porque no pensaba darte ni un centavo. Solo vine a ver si el karma era tan hermoso como lo imaginaba. Y vaya que lo es. Te queda muy bien la miseria, Esperanza. Combina con tu ceguera. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a mi madre gritando en el umbral, una figura pequeña y amarga que se desvanecía en el espejo retrovisor mientras yo aceleraba hacia mi verdadera vida. Pero la revuelta no terminó ahí. Sabía que Mateo recibiría noticias de mi visita. Quería que supiera que yo estaba arriba y él en el fondo del pozo. Moví mis influencias para enviarle un regalo a la prisión, una fotografía mía, radiante, frente a un edificio de lujo, con una nota que decía: «Gracias por robar, hermano. Si no hubieras sido un criminal, yo nunca habría tenido el valor de dejarte atrás y convertirme en la mujer que soy hoy. Disfruta de tu techo de cemento, yo disfrutaré del cielo». Sabía que eso le dolería más que cualquier golpe de un guardia. Era el triunfo final de la hermana insignificante. Mi diálogo interno ya no era un murmullo de queja, era un himno de victoria. Había transformado el dolor en poder, y la traición en combustible. La Rose que buscaba aprobación había muerto de hambre en aquella cocina, y la Rose que nació de sus cenizas no aceptaba disculpas, solo tributos. Mientras regresaba a la capital, sentía que el aire entraba en mis pulmones sin obstáculos. El capítulo de la familia estaba cerrado con un sello de hierro y fuego. No me importaba lo que pasara después con ellos. Si ella terminaba en la calle o si él no salía nunca de la cárcel, era simplemente el orden natural de las cosas. Los depredadores suelen terminar devorándose a sí mismos cuando se quedan sin presas fáciles. Yo ya no era la presa. Era la que observaba desde lo alto de la cadena alimenticia, con un vestido caro y un corazón que ya no latía por nadie más que por mí misma. El final glorioso que siempre soñé no era una reunión familiar con perdones falsos, era esta soledad exquisita y costosa, donde el único ruido era el de mis propios pasos hacia un futuro donde nadie, nunca más,
me pediría que me hiciera pequeña para que otro brillara. La tranquilidad de mi nueva vida era una joya tallada que yo pulía cada mañana, pero en el mundo de los criminales como Mateo, la culpa nunca se entierra, solo se transfiere. Fue un martes gris cuando el veneno de mi pasado encontró una nueva vía para intentar infectarme. Estaba saliendo de una gala benéfica en Santa Fe, envuelta en un abrigo de piel sintética que costaba más que 3 meses de mi antiguo sueldo, cuando un hombre se materializó desde las sombras del estacionamiento. No era un oficial de policía ni un cobrador de deudas común. Tenía esa mirada turbia de quien ha visto el fondo de una fosa común y ha sonreído. Rose, o debería decir, la hermana del gran Mateo, siseó, bloqueando el paso a mi auto. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una rabia gélida. El tipo me explicó, con una calma aterradora, que Mateo le debía mucho dinero a la organización y que, según mi hermano, yo tenía las claves de una cuenta en el extranjero donde se guardaba el botín de su último gran golpe. La audacia de Mateo no conocía límites. Incluso desde una celda de 3x3, seguía intentando usarme como su escudo, vendiéndome a los lobos para salvar su propio pellejo. El diálogo interno que rugió en mi cabeza en ese momento fue una tormenta de desprecio. Así que ese era el plan de mi querido hermanito. Si él caía, yo caería con él, o al menos me convertiría en el blanco de sus socios psicópatas. Sentí el frío del volante bajo mis dedos mientras el hombre se apoyaba en mi ventanilla, mostrándome una fotografía de mi madre barriendo su banqueta en Guadalajara. Sería una lástima que algo le pasara a la anciana mientras espera que su hijo salga, ¿no crees?, dijo con una sonrisa podrida. En ese instante, una persona normal habría sentido pánico por la vida de su madre, pero yo solo sentí una irritación profunda. Me molestaba que usaran a esa mujer patética como moneda de cambio, pero más me molestaba que Mateo pensara que yo todavía era la Rose sacrificada que daría su vida por el honor de la familia. Miré al hombre a los ojos, manteniendo una calma que parecía desconcertarlo, y le dije con un tono que no admitía réplicas: mi madre ya está muerta para mí, y mi hermano es un mentiroso compulsivo. Si creen que tengo su dinero, están perdiendo el tiempo. Pero si quieren jugar, juguemos. Lo que ellos no sabían es que yo había aprendido a manipular la narrativa mucho antes de que ellos aprendieran a apretar un gatillo. Durante los días siguientes, en lugar de esconderme, me moví con una visibilidad agresiva. Utilicé mis contactos en la firma de relaciones públicas para investigar quiénes eran estos socios de Mateo. Resultó que eran poco más que hienas oportunistas buscando las obras de un banquete que ya no existía. Mi mente, afilada por años de sarcasmo y supervivencia, trazó un plan para una revuelta que los dejaría sin nada. No iba a pagar ni un centavo, y ciertamente no iba a salvar a mi madre por amor. Lo haría por puro orgullo, para demostrar que Rose siempre gana. Empecé a filtrar información falsa a través de canales secundarios, sugiriendo que Mateo no solo les había robado a ellos, sino que había estado trabajando como informante para la Policía Federal antes de su arresto. Sembré la duda, esa semilla que crece más rápido que cualquier árbol en el suelo fértil de la paranoia criminal. Mientras tanto, mi madre seguía llamándome, ajena al peligro que corría. Cuando finalmente atendí, su voz era un caos de llanto y reproches. Rose, unos hombres vinieron a la casa. Preguntaron por ti. Dicen que tú sabes cosas, que tú tienes el dinero de Mateo. Dáselo, hija. Dales todo antes de que nos maten, gritaba ella, presa del pánico. Escucharla me provocó una risa seca que hizo que el auricular vibrara. ¿Dals todo, madre? ¿Acaso no te das cuenta de que Mateo te puso en esta situación? Él les dijo que yo tenía el dinero para que me buscaran a mí y lo dejaran a él en paz. Te usó como carnada, y ahora esperas que yo sea la que muerda el anzuelo, respondí con una frialdad que la dejó muda. El silencio al otro lado de la línea era el sonido de una mujer que finalmente empezaba a vislumbrar el verdadero rostro de su hijo preferido, aunque fuera demasiado tarde para salvarse. La tensión aumentó cuando recibí un paquete en mi oficina, un mechón de pelo canoso y un rosario roto. El mensaje era claro. Mi madre estaba bajo su control. Pero en lugar de ceder al chantaje emocional, sentí una claridad absoluta. Era el momento de la gran jugada. Convoqué a una reunión con los tipos en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, prometiendo llevar las claves de la cuenta. Llevé conmigo un maletín, pero no contenía códigos bancarios, sino un dossier completo de las actividades de esos hombres,
listo para ser enviado a la unidad de asuntos internos de la policía con la que yo había hecho un trato silencioso semanas atrás. Cuando llegué, vi a mi madre atada a una silla, temblando, con los ojos inyectados en sangre. Mateo, el gran arquitecto de esta miseria, estaba a miles de kilómetros en su celda, probablemente esperando que yo hiciera el trabajo sucio por él una vez más. Aquí tienen lo que buscan, dije, dejando el maletín sobre una mesa llena de polvo. El líder de los matones se acercó con avaricia, pero antes de que pudiera abrirlo, le lancé una mirada que lo detuvo en seco. Antes de que lo abran, deberían saber que mi hermano no les mintió sobre una cosa, si hay una cuenta. Pero lo que no les dijo es que esa cuenta ya está bajo vigilancia internacional. En el momento en que intenten acceder, sus nombres aparecerán en todas las pantallas de la Interpol. Mateo no quería pagarles, quería entregarlos para reducir su propia condena. La mentira era tan elaborada y estaba dicha con tanta convicción que pude ver cómo la duda empezaba a corroer sus nervios. Mi madre me miraba con horror, sin entender si yo estaba salvándola o condenándola. En su mente simple, solo existían los buenos y los malos, y yo, en ese momento, era algo mucho más complejo y aterrador que ambos. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando el maletín se abrió, revelando solo papeles en blanco y una grabadora que estaba transmitiendo nuestra conversación en vivo a un equipo de seguridad privada que yo había contratado. No era la policía, porque no quería que esto se convirtiera en un proceso legal aburrido, quería que fuera una humillación total. Ustedes no son criminales, son aficionados, les dije, mientras las luces de las sirenas, reales esta vez, empezaban a reflejarse en las ventanas rotas del almacén. Y Mateo es solo un cobarde que los usó como piezas de sacrificio. El caos estalló, pero yo permanecí inmóvil, observando cómo la policía irrumpía y reducía a los hombres. Mi madre fue liberada, llorando y tratando de alcanzarme, pero yo me mantuve a distancia, ajustándome el abrigo con una elegancia glacial. Rose, hija mía, me salvaste, sollozó ella, intentando besar mis manos. Yo la miré con un desapego que me resultó extrañamente satisfactorio. No te confundas, Esperanza. No te salvé porque te quiera. Te salvé porque no quería que esos idiotas ensuciaran mi reputación con sus crímenes de barrio. Ahora, vete de vuelta a tu casa vacía en Guadalajara y sigue rezando por el hijo que te vendió por un puñado de aire. Esta es la última vez que intervengo en tus desastres. La vi desmoronarse, no por el miedo a los delincuentes, sino por la comprensión final de que ya no tenía ninguna hija. La Rose que ella podía manipular había sido erradicada por completo. Mientras el operativo terminaba, sentí que el último hilo que me ataba a ese pasado podrido se cortaba definitivamente. Había vencido a los socios de Mateo en su propio juego y había dejado a mi madre con la verdad más amarga de todas, que su santo era un traidor y que la hija a la que despreció era la única que tenía el poder de decidir quién vivía y quién caía. El diálogo interno en mi cabeza era una sinfonía de triunfo. No había diálogos heroicos, no había abrazos de reconciliación, solo había el frío y limpio aire de la victoria. Había esnobado el peligro, había esnobado la piedad y, sobre todo, había esnobado la idea de que la familia es algo por lo que vale la pena destruirse. La verdadera Rose, la reina de su propio destino, salió de aquel almacén sin una mancha en su vestido de seda, lista para el siguiente acto de su gloriosa y solitaria vida. La desesperación es un animal famélico que, cuando no encuentra qué devorar, termina por morderse su propia cola. Mateo, desde su celda fría y numerada, se había convertido en esa bestia. Al enterarse de que su plan de usarme como carnada para sus socios había fracasado estrepitosamente, y que yo no solo había salido ilesa sino que había humillado a sus contactos, su odio por mí mutó en algo patológico. Ya no quería mi dinero, quería mi ruina. Quería que el mundo viera a la Rose que él conocía, o mejor dicho, a la Rose que él quería inventar para arrastrarme al fango con él. El quinto acto de esta tragedia comenzó cuando un periodista de chismes de bajo nivel publicó un artículo incendiario titulado «¿Es la ejecutiva estrella de la capital la verdadera mente tras los crímenes de su hermano?». El diálogo interno que estalló en mi mente al leer ese titular fue una mezcla de risa volcánica y una furia gélida. Mateo había filtrado documentos falsificados, cartas que él mismo había escrito imitando mi letra y supuestas transferencias bancarias que me vinculaban con sus robos en Guadalajara. Era un movimiento desesperado,
sucio y perfectamente ejecutado para alguien que no tiene nada más que perder que el tiempo tras las rejas. Mi madre, en su afán de venganza por el desprecio que le mostré en el almacén, se prestó para el juego, dando entrevistas lacrimosas donde me pintaba como una mujer fría que había abandonado a su familia después de haberlos usado para escalar. El olor del escándalo empezó a filtrarse por las rejillas de aire acondicionado de mi oficina de lujo, y por primera vez, sentí el peso de las miradas de mis colegas, ya no con admiración, sino con esa sospecha morbosa que tanto disfruta la gente mediocre. No me detuve a llorar. Las lágrimas se me secaron hace años en aquella cocina sucia mientras lavaba los platos de un ladrón. Mi reacción fue quirúrgica. Sabía que Mateo esperaba que yo me escondiera, que renunciara o que fuera a la prisión a suplicarle que se retractara. Pero él olvidó que yo no era solo su hermana, yo era la persona que le había limpiado los rastros de sus errores durante 2 décadas. Yo sabía dónde estaban enterrados sus verdaderos secretos, no los que él inventaba ahora, sino los que realmente podían hundirlo en un pozo del que ni la muerte lo sacaría. Empecé a mover mis piezas en el tablero con una elegancia que rayaba en lo maquiavélico. Mientras la opinión pública me devoraba, yo preparaba el antídoto, una confesión grabada de uno de sus antiguos cómplices que Mateo había traicionado, alguien que estaba dispuesto a hablar a cambio de una protección que solo mi dinero y mis contactos podían comprar. La tensión alcanzó su punto de ebullición cuando mi jefe, un hombre que valoraba la reputación por encima de la competencia, me llamó a su oficina. El ambiente era denso, cargado con el aroma de su tabaco caro y el silencio de una sentencia inminente. Rose, esto es demasiado grande. La firma no puede permitirse este tipo de asociaciones, dijo, sin mirarme a los ojos. En ese momento, sentí un impulso de soltar una carcajada sarcástica. ¿Asociaciones? Durante años, mi talento les había hecho ganar millones, pero bastó un susurro de un criminal para que me soltaran la mano. No se preocupe, señor, respondí con una sonrisa que le heló la sangre. Para cuando termine la semana, no solo mi nombre estará limpio, sino que usted me pedirá perdón de rodillas por dudar de la mujer que sostiene esta oficina. Salí de allí con la cabeza en alto, sintiendo el crujir de mis tacones sobre la alfombra como si fueran los huesos de mis enemigos. Decidí que era hora de visitar a la fuente del veneno. Fui a la prisión. El encuentro con Mateo fue un espectáculo de decadencia y soberbia. Estaba del otro lado del cristal, con el uniforme naranja que tanto le favorecía, mostrando una sonrisa de triunfo que le duró exactamente 3 segundos. Vaya, Rose, te ves un poco pálida. El éxito no sabe tan bien cuando el mundo sabe de dónde vienes. Espetó con esa voz chillona de quien se cree un genio. Yo no me senté. Me quedé de pie, observándolo con la misma curiosidad con la que se observa a un insecto antes de aplastarlo. Mateo, siempre fuiste un pésimo estratega. Creíste que filtrando mentiras me destruirías, pero lo único que hiciste fue darme la excusa perfecta para usar la información que he guardado por años. ¿Recuerdas aquel accidente en la bodega de Monterrey? ¿Aquel donde un hombre quedó lisiado y tú te escapaste con el botín? Tengo los videos originales, hermano. Los que tú creíste haber borrado. Vi cómo su sonrisa se marchitaba, como sus ojos empezaban a saltar de un lado a otro, buscando una salida en un cuarto sin puertas. El diálogo interno que me acompañaba era una sinfonía de victoria absoluta. Sabía que lo tenía. Sabía que su arrogancia lo había llevado directamente a mi trampa. Si no te retractas de cada palabra, si no admites ante la prensa que todo fue una invención tuya y de nuestra madre, esos videos llegarán al escritorio del juez mañana mismo. ¿Y sabes lo que eso significa? No serán 20 años, será cadena perpetua por intento de homicidio y robo agravado. Tú eliges, hermanito, o me dejas en paz o te pudres aquí hasta que el diablo venga por ti. El silencio que siguió fue el más dulce que he escuchado en mi vida. El gran Mateo, el hijo preferido, el ladrón con aires de grandeza, empezó a temblar. Sus manos, antes adornadas con relojes de oro robados, ahora golpeaban el cristal con desesperación, pero ya no había nadie al otro lado dispuesto a creer en sus mentiras. Pero la traición de mi madre era lo que más me divertía en el fondo de mi alma retorcida. Ella me llamó esa noche, probablemente enviada por Mateo después de que yo saliera de la cárcel. Su voz era una mezcla de terror y manipulación. Rose, hija, por favor. Mateo me contó lo que hiciste. No puedes ser tan cruel con tu propio hermano. Es solo un muchacho desesperado.
gritó, como si Mateo todavía tuviera 10 años y hubiera roto un florero en lugar de vidas. Él no es un muchacho, Esperanza, es un criminal. Y tú no eres una madre, eres una alcahueta, respondí, sintiendo cada palabra como un golpe de mazo. Si sigues apoyando sus mentiras, te incluiré en la denuncia por complicidad y obstrucción de la justicia. ¿Te imaginas a tu edad compartiendo celda con las mujeres que tanto desprecias? Sería una forma muy irónica de terminar tus días de santidad. El llanto de mi madre al otro lado de la línea no me provocó tristeza, sino una satisfacción estética. Era el sonido de la justicia poética afinándose. La revuelta final se estaba gestando. Al día siguiente, Mateo envió un comunicado a través de su abogado retractándose de todo, alegando que había actuado bajo un brote de despecho y que yo siempre había sido una hermana ejemplar. Mi madre desapareció del ojo público, escondiéndose en su casa de Guadalajara, rodeada de sus santos que ya no podían salvarla del escarnio de los vecinos, quienes ahora sabían que su hijo ejemplar era un traidor y que ella era su cómplice. Yo, por mi parte, convoqué a una rueda de prensa en la puerta de mi firma. No llevé abogados, no llevé guiones. Solo llevé mi verdad, envuelta en un traje sastre de seda blanca que simbolizaba el funeral de mi pasado. Hablé con una elocuencia que silenció a los buitres, exponiendo cómo había sido víctima de una extorsión familiar por negarme a seguir financiando los crímenes de un hermano que me odiaba por mi éxito. Sentía la brisa del atardecer en mi rostro mientras las cámaras flasheaban frente a mí. Cada clic era una confirmación de mi supervivencia. A partir de hoy, dije a los micrófonos con una voz que no tembló ni una vez, no tengo familia. Solo tengo mi nombre y mi trabajo. Y si alguien más intenta usar mis orígenes para intentar derribarme, recuerden que yo vengo de un lugar donde aprendí a manejar la basura mucho antes de aprender a manejar corporaciones. Al terminar, las mismas personas que me habían dado la espalda empezaron a aplaudir. Era el cinismo del mundo, pero yo lo aceptaba con gusto. Había convertido un escándalo nacional en mi mayor campaña de relaciones públicas. Mateo estaba enterrado bajo sus propias mentiras y mi madre estaba muerta en vida, consumida por la vergüenza. Yo era la única que seguía de pie, más fuerte, más rica y infinitamente más libre. El diálogo interno que rugía en mi pecho era de una paz absoluta. Había pasado por el fuego y no solo no me había quemado, sino que había forjado mi carácter en acero. Ya no quedaba rastro del arroce que buscaba la mirada de aprobación de Doña Esperanza. Ahora, cuando me miraba al espejo, la única aprobación que veía era la mía. Había esnobado la sangre, había esnobado la piedad y había triunfado sobre la envidia de aquellos que compartían mi ADN. La victoria era total, pero sabía que todavía faltaba el clímax final, el momento en que me aseguraría de que Mateo y Esperanza nunca, jamás, pudieran pronunciar mi nombre de nuevo sin sentir un escalofrío de terror. El escenario estaba listo para la última función. El capítulo final de mi ascenso no se escribió con perdón, sino con el silencio absoluto de los que ya no tienen nada que decir. Me encontraba en la cúspide de mi carrera, habitando un penthouse que miraba a la ciudad desde una altura que mi madre jamás podría comprender, ni siquiera en sus oraciones más delirantes. El aire aquí arriba es más puro, libre del aroma a incienso barato y resentimiento que impregnaba mi infancia. Decidí que, para cerrar el círculo, debía ejecutar la última maniobra, la desvinculación total. No bastaba con que supieran que yo había ganado, debían entender que ellos ya no existían en mi universo. Mi diálogo interno, antes una tormenta de furia, se había convertido en un lago de cristal, frío y sereno. Ya no sentía odio por Mateo ni por Esperanza, sentía algo mucho más poderoso y letal, una indiferencia absoluta. Para mi regalo final, compré la propiedad contigua a nuestra vieja casa en Guadalajara. No para vivir allí, ni para regalársela, sino para demolerla y construir un centro de asistencia para víctimas de fraude y abuso familiar. Quería que cada vez que mi madre se asomara a su ventana, viera un edificio moderno con mi nombre grabado en piedra, recordándole que su hija amargada era ahora la salvadora de todos aquellos que Mateo había destruido. Fue mi última declaración de guerra estética. Envié los papeles de la notificación a través de un mensajero, junto con una sola caja que contenía todos los recortes de prensa de mis éxitos. Sin notas, sin dedicatorias. Solo el peso de mi realidad aplastando su fantasía de mártir. Mateo, por su parte,
recibió la noticia de mi ascenso a socia principal de la firma desde su celda, que ahora compartía con hombres que no tenían paciencia para sus aires de grandeza. Me contaron, a través de mis informantes, que había intentado suicidarse de manera teatral para llamar mi atención, pero que nadie se molestó en avisarme hasta que estuvo fuera de peligro. Mi respuesta fue un simple correo a la dirección de la prisión: aumenten la vigilancia, no quiero que se muera antes de cumplir cada día de su condena. Que viva 100 años para que vea cada uno de mis triunfos desde su ventana con barrotes. El sarcasmo era ahora mi corona, y la usaba con una gracia que rayaba en lo divino. El día de la inauguración de mi fundación en Guadalajara, decidí ir personalmente. Quería ver el final de la obra. Llegué en una caravana de autos negros, protegida por un equipo de seguridad que alejaba a los curiosos del barrio que una vez me vio como la segundona. Al bajar, vi a doña Esperanza parada en su puerta, un espectro de la mujer que alguna vez me gritó hija ingrata. Estaba más pequeña, consumida por una amargura que ya no tenía a quien alimentar. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo. Buscó en mi rostro una grieta, un rastro del roce que cedía ante sus lágrimas, pero solo encontró un muro de mármol. No la saludé. No le dediqué ni un gesto. Pasé a su lado como si fuera parte del mobiliario urbano, un obstáculo irrelevante en mi camino hacia el podio. Durante mi discurso, hablé sobre cómo el éxito es la mejor venganza y cómo la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana con respeto y lealtad. Las cámaras captaron cada una de mis palabras, y sabía que Mateo estaría viendo eso en la televisión de la sala común de la cárcel, rodeado de criminales que se reirían de su desgracia. Ver a mi madre desde el podio, viéndola darse cuenta de que mi riqueza y mi poder nunca tocarían sus manos, fue un éxtasis que ninguna droga podría igualar. Ella intentó acercarse al final, gritando mi nombre entre la multitud, pero mis guardias la detuvieron con la misma frialdad con la que se detiene a un fanático desequilibrado. Rose, soy tu madre. Perdóname, gritaba con una voz que se quebraba. Me giré un segundo, me ajusté mis gafas oscuras y le dije al jefe de seguridad: asegúrese de que esa señora regrese a su casa. Parece confundida. Esa fue la última vez que la vi. Regresé a la capital esa misma noche, sintiendo que finalmente el aire de mis pulmones era solo mío. La historia de la pobre Rose había terminado, y la leyenda de la mujer que esnobó a su familia de delincuentes para construir un imperio estaba apenas comenzando. Mi hermano pasaría el resto de su juventud entre sombras y cemento, y mi madre moriría rodeada de santos que nunca le respondieron, mientras yo seguía ascendiendo, cada vez más alto, cada vez más lejos de su mediocridad. La vida no se trata de perdonar a quienes te dañaron, se trata de superarlos tanto que sus nombres se conviertan en una nota al pie de página en tu biografía de éxito. Hoy, cuando miro mi reflejo en los cristales de mi oficina, no veo el rastro de la niña que lloraba en la cocina. Veo a una mujer que tomó el veneno que le dieron y lo convirtió en el combustible para su propio cohete. Mi familia intentó hundirme con sus mentiras, pero lo único que lograron fue enseñarme a nadar en aguas profundas y peligrosas. Soy Rose, soy poderosa, y sobre todo, soy libre de la maldición de la sangre. El final no es feliz para todos, pero para la protagonista de esta historia, el final es glorioso, dorado y absolutamente solitario por elección. Porque al final del día, es mejor estar sola en la cima que acompañada en el lodo. ¿Soy yo la culpable por haberle dado la espalda a mi familia después de que mi hermano intentara destruirme y mi madre lo encubriera? Esta ha sido la historia de mi ascenso sobre las cenizas de una traición familiar. Si te ha gustado este relato lleno de drama, sarcasmo y justicia poética, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rose fue demasiado cruel o que simplemente le dio a su familia lo que se merecían? Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de vida con giros inesperados. Dale a la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando subimos la siguiente parte de estas crónicas de revancha. Dale me gusta si crees que la lealtad se gana y no se impone por la sangre. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo las historias más impactantes y reales de la red. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad siempre sale a la luz, sin importar qué tan profundo intenten enterrarla.